Muy buenas tardes para todos. Es un gusto recibirlos en el día de hoy. ¿Se me escucha correctamente? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Me presento, mi nombre es Karina Bertis, algunos ya me conocen. Soy la editora de Opción Médica de la revista y organizadora del ciclo de conferencias gratuitas para todo el sector de la salud. Así que bueno, es un gusto recibirlos en el día de hoy. Estamos esperando el ingreso del resto de los participantes, ya que son varios cientos y por ese lado estamos más que contentos. Y muy agradecida además a los dos doctores, a los dos profesores que van a trabajar hoy, a presentar sus ponencias. Un tema realmente muy interesante y más que importante el aporte para toda nuestra colectividad. Así que, doctores, muchísimas gracias. Quiero hacerles dos comentarios a quienes están hoy ya en línea. Y es que les cuento un poquito de nuestros dos próximos congresos que son de interés para el sector. Uno es la 4ª edición del Congreso de Gestión en Servicio de Salud, que es internacional, que se va a llevar a cabo el 16 y el 17 de junio en formato online. Allí pueden ver ustedes las ponencias. Realmente es un equipo formidable de expertos, tanto de nuestro país como del exterior, quienes van a estar entonces compartiendo sus experiencias y sus conocimientos con todos nosotros. Así que el que esté interesado puede ponerse en contacto directamente con nosotros para sumarse a este congreso, que ya es la 4ª edición, donde se van a tocar obviamente temas muy vinculados a lo que es la gestión sanitaria. Bueno, un tema más que importante hoy por hoy en todos nuestros centros de salud, ¿verdad? Y sobre todo, cómo rehacernos después de esta dura pandemia. Y el otro que vamos a presentarles, que es un pequeño video, que es CONSEC, ya es la 5ª edición, es el Congreso de Seguridad y es de seguridad laboral e industrial, de salud ocupacional, medicina y emergencia. Ese se va a llevar a cabo el 21 y el 22 de julio. Bueno, es un congreso enfocado a todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral y la salud ocupacional, que también es un tema muy importante que afecta hoy por hoy a todos los trabajadores, y en el sector de la salud, vaya si es más que importante. No solo, digamos, porque el prestador de salud también es quien trabaja brindando la seguridad y la salud ocupacional a toda la población, sino además, bueno, todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral y cómo nos cuidamos dentro de estos nuestros propios puestos de trabajo, ¿verdad? Y bien, el 21 y entonces el 22 se va a llevar la 5ª edición del Congreso, donde los invitamos a todos y después estaremos compartiendo con ustedes este pequeño video y también información y a las órdenes para quien le interese participar. Y ahora voy a presentar entonces a nuestros dos invitados del día de hoy, a ver si podemos, bueno, bien. El tema va a ser entonces la toxicología, las propiedades físico y químicas y toxicológicas, perdón, y los daños a la salud. Muy interesante el tema, y bueno, que también no escapa, ninguno de los sectores de la salud escapa a esta realidad, ¿no, doctores? Y bueno, le voy a dar la bienvenida al doctor César de Pool Fernández, de Ecuador. Él es especialista en toxicología médica, laboral e industrial. Y bueno, más que agradecidos, entonces, doctor, por tenerlos hoy, en el día de hoy, compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, en un minutito ya le vamos a dar
la bienvenida, y a la doctora Melisa González. La doctora es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo, es magíster en toxicología ocupacional y valoración del riesgo. Doctora, entonces usted va a abrir nuestra conferencia en el día de hoy, perdón. Ella es de Colombia, así que bueno, ¿qué les puedo decir? Más que agradecidos porque estén hoy con nosotros compartiendo todo su trabajo más que valioso para nosotros. Así que bueno, le presenté ya a los dos disertantes y entonces le doy la palabra al doctor César de Pool, quien va a estar comenzando, y como siempre les recuerdo que Opción Médica es una revista de divulgación científica de nuestra medicina y que se puede acceder en formato digital sin cargo alguno. Así que bueno, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, y luego entonces tendremos también la disertación de la doctora González. Adelante. Muchísimas doctor. gracias. Agradecido contigo. Gracias a todos los que nos están también escuchando, que se han dado cita aquí. Espero que sea de provecho también para ustedes, sobre todo presentarles algunos aspectos que junto con la doctora Melisa, quien muy amablemente ha aceptado también esta invitación, simplemente vamos a compartir. Déjenme compartir mi pantalla. Creo que ya logran observar. Y agradecido con Opción Médica, por supuesto, a todos los profesionales del Uruguay. Saludos, respetos también. Tengo muchísimos amigos allá uruguayos también, algunos que se han ido allá a trabajar. Así que un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Saludos también a todos aquellos que luego nos van a ver en grabación, probablemente a través de la página o de los contactos de Opción Médica. Bueno, sin más dilación, paso a compartir para que luego también la doctora Melisa, con sus conocimientos excelentes, expertos, pueda brindarnos de su experiencia. Y yo lo que quiero es compartir esta premisa que quiero que quede para ustedes. Y en realidad, pocas veces son las que me toca hablar de esto, de mi consideración, de lo que yo pienso acerca de esto, que hay física y química dentro de la toxicología, y esto casi nadie se los dice, inclusive a las personas que hacen como especialidad toxicología médica, toxicología clínica, incluso toxicología industrial. Es tan importante nunca, jamás olvidarla. Yo creo que más bien lo quise dividir y que se pudiera presentar en estos aspectos: el físico, el químico, qué interacciones o reacciones hay y la permanencia que pueda haber en ese sentido. Porque de manera didáctica o para fines didácticos, porque ya lo van a ver que no sucede tan separadamente, pero sí podemos comprender que estar expuesto a los químicos con sus propiedades distintas van a tener una mella en nosotros, en nuestra salud, como posteriormente va a explicar la doctora González. Bien, ¿qué tiene que ver la física con la química?, se preguntarán. Yo recuerdo que en bachillerato, por supuesto, teníamos esto de estudiar física, teníamos que estudiar química. ¿Y qué tendrá que ver estas dos igual con el organismo? ¿Cuáles ejemplos podríamos tomar con respecto a ello? Bueno, vamos a estar aquí conversando acerca de todo. Creo que es importante colocar en contexto también que cuando hablo de físicos no voy a hablar, para no yo hacer confusión, no voy a hablar de elementos físicos, frío, calor, aunque en un momento lo tocamos, o por ejemplo radiaciones, radiación ultravioleta, como un factor físico o una fuerza física que pueda afectarnos. Sin embargo, voy a tratar de relacionarlos en ese sentido, inclusive con algo que nos acaba de suceder en una consulta a un grupo de expertos en edad. Primero, recordemos que todos nosotros estamos formados por materia, por elementos, por un grupo. Somos un grupo, una mezcla de elementos que están unidos, interaccionando simultáneamente, ya sea en forma de sólidos, de líquidos, de gaseosos. Lo que en bachillerato nos enseñaron todavía se cumple.
Pero fíjense en nuestro propio organismo. A la vez hay allí sólidos, líquidos y gaseosos. No es como, por ejemplo, sustancias puras o quizás compuestos como el agua, por ejemplo, que puede tener agua en estado sólido, líquido, gaseoso. A temperatura ambiente, a presión quizás normal, pudieras encontrarlos sólidos, líquidos, gaseosos. ¿Qué va a ser la diferencia? La temperatura en la que estás, la altitud, que también vamos a hablar de. Recientemente, no hace muchos años, se ha introducido, entre algunos otros estados físicos de la materia, lo que sería el plasma, cuando esta materia, por supuesto, sometida a altas temperaturas, o por ejemplo, está también ionizada, como las luces artificiales, lámparas fluorescentes, que también prácticamente implican un riesgo a la salud, un riesgo para aquellas personas que están en las empresas donde se fabrican estas luces, donde se fabrican estas lámparas. Entonces sí tiene mucho que ver el estado físico al que yo me exponga. Pero ¿qué sucede con los vapores? ¿Qué sucederá con los aerosoles y con los humos? ¿Estos serán estados físicos de la materia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Serán una combinación? ¿Serán una interfase de ser sólidos, líquidos, gases, vapores? Porque un sólido es un sólido, no es un líquido, no es un gas, no es un plasma. Y, por ejemplo, con estos vapores, ¿qué sucederá? ¿Y qué vamos a poder decir? ¿Están presentes en la exposición de manera ocupacional? Probablemente sí. Entonces, quisiera que, no sé si, perdón, la profesora Karina nos puede vigilar en el chat, que es que no sé si es que tengo que responder o me están diciendo algo, pero al final les voy a responder algunas preguntas con muchísimo gusto, ¿ok? Por si acaso. Bien, entonces, ¿qué sucede con vapores, aerosoles y humos? ¿Tendrá algo que ver esto en la toxicología ocupacional? ¿Nos estaremos exponiendo simplemente a sólidos, líquidos, gases y plasma? ¿O también habrá allí vapores, aerosoles y humo? Cuando nos decían que estamos conformados por esta materia, sólido, líquido y gaseoso, y que yo les decía, por favor, deténganse un momento a pensar en su propio organismo. Mírense usted ahorita, usted tiene elementos formes, sólidos, pero también hay líquidos en su organismo y también gases. Profesor, pero ¿y dónde están todos esos repartidos? Allí es donde la maravilla del organismo humano, prácticamente como lo admiro, como funcionamos, por supuesto, en un estado de equilibrio, de homeostasis. Pero, ¿qué sucederá con esos líquidos, por ejemplo? ¿Qué sucederá con los sólidos? ¿O qué sucederá con los gases cuando se someten a temperatura? Solamente por decir, vamos a someterlo a temperatura. Ni siquiera decir otro tipo de experimentación. Solamente a temperatura, porque no somos como esos clases de química de bachillerato, y ahí sí nos diferenciamos, ¿okay? Nos alejamos un poquito y profundizamos. No somos los sólidos que reaccionamos en la clase de química, o el líquido o el gas, cuando la temperatura está ejerciendo un efecto allí. Porque nosotros mismos, como organismo, tenemos una temperatura corporal. ¿Y cómo reaccionan los sólidos, líquidos y gases a temperatura corporal? ¿Verdad que es distinto cómo pueden reaccionar e inferimos que puede ser distinto de cómo reaccionamos, por supuesto, si tenemos fiebre o si tenemos hipotermia? Y créanme que hay trabajadores en las industrias sometidos, por ejemplo, a temperaturas extremas. Y esto solamente por hablar de nuestro organismo, que tiene que ser tomado en cuenta. Por eso, cuando Opción Médica, en el contacto, nos decía, mira, ¿qué podemos conversar? Yo sí les dije, mira, me gustaría dejar que poco se habla de esto, de las propiedades físicas y químicas, no solo de los químicos como tal, de las sustancias, sino también de nosotros como organismo. Segundo, determinar cómo varía un cuerpo o una materia en la naturaleza. Eso también depende del punto de ebullición, de fusión, de solubilidad, de densidad, entre otras propiedades que físicamente puedan tener esas sustancias. Es decir, y esto, gracias a Dios, voy a tener oportunidad de profundizar en algún momento. Me recuerdan, quizás con Opción Médica también, ¿por qué no?
nosotros en nuestros constitutivos, en nuestros elementos constitutivos, en nuestra mezcla, en esa mezcla heterogénea que somos quizás, todo ocupa un volumen, como sería, por supuesto, lo que es la materia. Todo ocupa un volumen, todo tiene una masa. Y esto va a hacerte en un sentido un poco más denso, un poco menos denso. ¿Cómo preguntar a cualquier niño, a cualquier persona en bachillerato que está, por supuesto, conociendo la química, que todo aquello que sea materia ciertamente va a tener este volumen, va a tener esta masa? Pero y la pregunta para nosotros en toxicología ocupacional, cuando nos exponemos a estas sustancias químicas en el estado en que se encuentre, sólido, líquido, gaseoso, las interfaces, vapor, aerosol, humos, humo geológico, humo metálico, ¿qué diferencia habrá y qué implicación tendrá? Porque esto tiene algo que decirnos a nosotros. Por ejemplo, esta sencilla pregunta que se hace en bachillerato. ¿Qué es más denso? ¿Qué es más denso? ¿El agua o el alcohol? ¿Qué creerían ustedes? Fíjense cómo hay química. Ah, es que yo estoy expuesto a agua. Hay gente en las industrias que está expuesta a moléculas de agua. Hay gente que está expuesta a alcohol. Recientemente en la pandemia hemos visto cómo el uso de alcohol isopropílico ha sido cada vez creciente y aunque no hemos pasado ha pasado quizás lo peor con la vacunación. Hablo de la pandemia, de todo el tema de COVID, por la vacunación ha bajado los casos probablemente y ¿qué diríamos del alcohol? ¿El alcohol solo nos interesará porque está en estado líquido o el vapor interesará? Entonces esto también se aplica a la toxicología. Y ese vapor que estamos inhalando del alcohol, ¿qué efecto tendrá? Ya aquí está la profesora Melissa para respondernos afortunadamente en todas estas cosas. Ah, pero ¿y el alcohol en líquido? ¿Qué efecto tendrá, por ejemplo, en nuestra piel? O inclusive en las mucosas, en la mucosa respiratoria. ¿Tendrá alguna diferencia? Entonces el trabajador tiene que preguntarse estado físico de la materia y que esta implicancia. Y recuerden esa fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué tiene que ver esto? Ahí espero que estén anotando y con la curiosidad de que, oye, estado físico de la materia, tenemos que hacer repaso de esto, ¿ok? Aunque se ve más en química. Bien. Segundo, aunque quizás la masa, volumen, el peso, por supuesto, la inercia, ¿qué más? La volatilidad, la viscosidad, la porosidad, la impenetrabilidad, que una sustancia, una materia sea capaz de ser divisible o sea capaz de ser impenetrable, esto también tiene relación con la toxicología, porque tenemos trabajadores expuestos a sustancias químicas que puedan tener algunas de estas características, o por supuesto tienen todas, y por qué no decir qué reacción tendremos como organismos a quizás una sustancia que, por ejemplo, tenga un peso mayor que un peso menor, un volumen mayor que un volumen menor, una masa, por supuesto, que sea impenetrable o que sea divisible o porosa o viscosa o que sea, por ejemplo, volátil. Yo tengo que preguntarme esto como preventor en seguridad y salud, y fíjense que la profesora, bien lo decía Karina, tenemos que estar pendientes de nuestros trabajadores. ¿Y qué propiedades, por ejemplo, de elasticidad, ductibilidad, tenacidad, que la industria está buscando que este material, la sustancia a lo que se están exponiendo los trabajadores, porque precisamente el objetivo es que tenga ductibilidad o, por ejemplo, tenacidad o fragilidad el material al que tú estás trabajando. Entonces, en una industria donde se busca un material, por ejemplo, elástico, como bandas de caucho, sea que sea caucho sintético o caucho de látex extraído, por supuesto, del árbol, ¿qué diferencia tendrá? A la final es elástico, pero ¿y qué diferencia habrá de parte de la toxicología ocupacional estar expuesto a uno u otro? Se sabrá que el material será muy elástico, pero ¿y estado físico de la materia? Recuérdalo, un material elástico, masa, volumen, tendrá expansibilidad, tendrá todo esto, impenetrabilidad, porosidad,
Recuérdalo, porque es que los trabajadores están expuestos. Y mientras tú conozcas la propiedad física de ese material, vas a poder protegerlo de mejor manera, como lo voy a estar repitiendo. Pero ya va. Los gases son gases con esa característica a presión y temperatura ambiente. Sí, pero tenemos temperatura ambiente y tenemos presión ambiente a nivel del mar. No va a ser lo mismo, por ejemplo, aquí al final que esté sobre la montaña, como ustedes lo saben, o por ejemplo que esté a mayor altitud. Y por eso existe la medicina ocupacional o inclusive la toxicología ocupacional en trabajadores que están, por ejemplo, laborando, que son tripulantes de aviación, de quizás inclusive hasta los astronautas, o personas que, por ejemplo, suben hasta altitudes mayores que lo que conocemos, 2.000, 3.000, 4.500 sobre el nivel del mar, personas que trabajarán inclusive mucho más arriba, y qué implicancia, qué cambios fisiológicos de adaptación habrán en esa persona y cómo podrá afectarle alguna exposición, por ejemplo, en minería. Por ejemplo, en agricultura también, donde hay elevadas altitudes o la persona está a una altitud muy elevada, y qué cambio habrá. ¿Habrá resistencia o no? Entonces, yo sí diría, ten cuidado, porque incluso esta distinta composición atmosférica, no estoy hablando tanto de las capas de la atmósfera, sino quizás la atmósfera que solamente respiramos. La atmósfera que respiraremos estará llena de gases, de líquidos, de sólidos, la mezcla de ellos, vapores, humos. ¿Y qué será de aquella persona que no está expuesto a eso? Entonces, esto tenemos que preguntar. Y lo otro, por supuesto, para complicar más las cosas, como siempre estoy acostumbrado, ¿qué tendrá que ver que vivamos en una zona tropical y una zona subtropical? O, por ejemplo, en otra como dividimos el planeta. Esto tendrá algo que ver, porque existen enfermedades tropicales y subtropicales también, y hablo de ellas porque, por supuesto, me quise colocar en el contexto de Latinoamérica. ¿Y qué significará para mí, yo que vivo en el trópico, estar expuesto a, y en el subtrópico estar expuesto a otras condiciones simplemente geográficas y atmosféricas? ¿Qué significará para mí como trabajador esto? Debe ser tomado en cuenta. Y, por supuesto, siempre al hablar de la composición de la atmósfera, en higiene ambiental, tomamos en cuenta lo que sería el componente de mezclas de todo ello, lo que significan gases, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los nitrogenados, el helio, por supuesto, el oxígeno que debe estar presente, a qué concentración está presente, a las distintas altitudes sobre el nivel del mar. Y solo por hablar de que somos una mezcla, nuestro organismo, perdón por lo borroso de la imagen, solo por hablar de ello, las propiedades organolépticas en las sustancias químicas a las que nos exponemos, por colocar un ejemplo, solamente los alimentos, con el olfato, con el gusto, con el tacto, lo que podemos percibir del alimento, ese olor, esa sensación a la vista, el gusto que tenemos y al tocarlo, también sucede con las sustancias químicas, que tienen propiedades organolépticas definidas, que se pueden describir en ellas. Y hay que explicar al trabajador las propiedades organolépticas. Pregúntenle a los que trabajan con materiales peligrosos, con sustancias peligrosas, si para ellos no es importante detectar, por ejemplo, olor de, no sé, amoníaco, por ejemplo, olor de benceno, por ejemplo, olor de ácido sulfídrico, por ejemplo, de los nitrogenados, de cianuro, de cualquiera de ellos. Estas propiedades organolépticas, bien entendidas para cualquier trabajador, inclusive salvan la vida. Así que yo sí te diría, tienes que estar en conocimiento de la sustancia química, de las propiedades físicas que tienen, para poder hacer prevención, como siempre lo voy a repetir. Otra pregunta que siempre complica las cosas. ¿Ustedes creen que los alimentos que están ustedes ingiriendo, que estamos ingiriendo, tendrán residuos de plaguicidas? Porque es que resulta que en Latinoamérica, más o menos, la intoxicación por plaguicidas comporta intoxicaciones agudas, pero de las crónicas también nos está llevando a casos fatales por contaminación de los alimentos.
Piense, por ejemplo, aquí está, insecticidas en arroz, algodón, frutas, hortalizas, herbicidas en cereales, caña de azúcar, fungicidas en árboles frutales, vid, hortaliza, fitosanitarios en cereales. Es decir, que sí tenemos la oportunidad. Y no estoy hablando de, ya como lo repetía, de aquellas intoxicaciones agudas, accidentales, incidentales, con fines suicidas u homicidas, donde se atienden a las personas, por supuesto, en los servicios de emergencia. Estoy hablando de que los plaguicidas pueden alterar las propiedades organolépticas de los alimentos. No quiero meterme en lo profundo, ¿okay? Pero en la toxicología ocupacional, esto también es importante, que un plaguicida tenga una viscosidad o que tenga porosidad o que esté en estado líquido o sólido, o que tenga, por supuesto, capacidad de ser más volátil o menos volátil. ¿Qué implicación tendrá esto para el trabajador? ¿Y qué sucederá con aquellos trabajadores expuestos durante 8 horas en una industria a la multiplicidad de químicos que pueda estar él allí recibiendo, absorbiendo y donde tiene que manejarse con muchísimo control toda esta multiexposición? Porque es fácil hablar de contaminación ambiental, es fácil hablar de contaminación industrial, pero ¿quién le pone la cascabel al gato, como decía el cuento? Chéverísimo, salió el viejito. Yo tengo la idea, vamos a ponerle una cascabel al gato. Perdón, salió el jovencito. Y el viejo le dijo, muy bien, pero ¿quién le pone la cascabel al gato? Y todos los ratones quedaron pensando. Entonces, la mejor manera de decir es haciendo lo que tenemos que hacer. Qué bueno que están ustedes todos aquí recibiendo en este conversatorio algunas ideas, por ejemplo, en mi caso ahorita, sobre lo que son las propiedades físicas que tienen las sustancias químicas, porque todo es química, todo lo que nos rodea, nosotros mismos, como estoy diciendo, somos químicos, somos una mezcla, pero también la multiexposición es importante de comprender cómo está afectando las distintas formas físicas, estados de la materia, de los químicos a los que nos enfrentamos, porque estoy expuesto, así como yo soy gas, líquido, sólido y otras cosas más quizás, porque, bueno, le decía yo a los compañeros, a los alumnos en las maestrías, así como inhalamos vapores, somos capaces de exhalarlo, pero ¿cuántos de ello hará daño al inhalar? ¿Y cuánto de ello hará daño al exhalarlo? ¿Cuánto de lo que inhalamos se absorbe o no se absorbe? ¿Y cuánto al exhalarlo definitivamente ha cambiado? ¿O acaso no cambia? Todas las sustancias en la química, como decimos, reaccionan para transformarse en otras. Y aunque no me va a dar chance, no tengo mucho tiempo, por favor, repasen si tienen el momento, la oportunidad de todo lo que es entropía, entalpía, reacciones exotérmicas, porque aquí tiene que ver también allí todo lo que es propiedades físico-químicas de la materia, todo lo que tiene que ver con nuestra reacción como organismo. Ahorita mismo nosotros nuestras moléculas están así, perdón, que vuelva a trazar. Todas nuestras moléculas están así, reaccionando. Todos nuestros sólidos, todos nuestros líquidos, todos nuestros gases están en movimiento, están reaccionando, se están transformando, se están separando de otros compuestos, están volviéndose a unir, están siendo degradados, están siendo aprovechados, están siendo eliminados, que es lo que llamaríamos nosotros la cinética de los tóxicos, o llamaríamos tóxico-cinética a todos los procesos de absorción, todos los procesos de distribución, todos los procesos de metabolismo, todos los procesos de excreción. Pero el paso antes de liberación, de ofrecerse una sustancia química en el mundo industrial, en el mundo cotidiano, al organismo, ¿cómo se ofrece? Se ofrece en estado gaseoso, líquido, sólido, vapor, humos. Se ofrecen en forma de rocío, de bruma. Se ofrece en qué manera, en qué estado se ofrece. Porque según eso va a tener una reacción en nuestro organismo o será capaz de resistir lo que el organismo intente o los pasos que siga para, por ejemplo, biotransformarlo, para metabolizarlo, para degradarlo. No es lo mismo para el organismo intentar degradar un gas que intentar degradar un sólido o intentar degradar un líquido. No es lo mismo.
De hecho, no se distribuye de la misma manera porque obedece a distintas leyes y a eso llamamos la toxicocinética, a todos los procesos, el movimiento que sigue esa molécula o ese grupo de moléculas o el compuesto o la mezcla a la que nos exponemos diariamente. Y esto todo lo hace el organismo simultáneamente, sin pedirnos permiso. Lo que sí nos está diciendo, oye, ten cuidado, cuídame, porque no te voy a durar toda la vida. Y esto tiene que ser prevención para el trabajador. Hacerle entender al riesgo al que se expone en las industrias para que estando él en conciencia y en conocimiento pueda saber, estoy expuesto a gases, a líquidos, a sólidos, a vapores, a humos. ¿Cómo me protejo? Que es la idea. Cuando hablo de químicos, por supuesto el mundo ha estudiado y cada día se salen miles de químicos más probablemente. No tenemos todo el conocimiento que quisiéramos tener de la multiexposición o de la reacción, esto que decíamos aquí. Las reacciones, las sustancias reaccionan para transformarse en otras. Pero de tantas millones de sustancias al mismo tiempo reaccionando en nuestro organismo y a las que nos veamos expuestos, no tenemos toda la información que quisiéramos todavía. Inclusive en el mundo toxicológico no sabemos las reacciones, que si son para bien, que si son para mal, cuáles son reacciones antagónicas, cuáles son reacciones sinérgicas, que quizás sean dos palabras que pudieran ustedes también investigar por allí, como quizás cuando tengan el momento, ¿no? Pero de las propiedades químicas que pueda tener la materia, uno es que sea inerte, uno es que sea reactivo, uno es que definitivamente antes de, por ejemplo, tenemos industrias donde la materia pueda estar en estado líquido en las tuberías, en algún tanque, en algún reservorio, y al estar en contacto, liberarse al medio ambiente, al reaccionar con los contaminantes o con las distintas sustancias que hay en el medio ambiente, pueda transformarse, por ejemplo. Y no es entonces la sustancia que se está liberando de esa tubería o fugándose o derramándose, sino la reacción que hace con el medio ambiente y nosotros estamos presentes allí y que pueda hacernos daño. O, por ejemplo, lo que creo que en pandemia mucho, también di el mensaje de prevención, porque nos acostumbramos a mezclar alcohol con cloro, ácido muriático con cloro, desinfectante con cloro o con agua oxigenada, y empezamos a hacer una mezcla de químicos a las que no estaba acostumbrado nuestro organismo. ¿Y cuál fue el desenlace? Siempre fue el daño. Fue el daño a las mucosas, fue el daño a la piel y sobre todo a las vías respiratorias superiores e inferiores. ¿Y esto qué implicancia tuvo también? Solamente por hablar de actos cotidianos. Pero en la industria también sucede que estas sustancias químicas, hablando de física, pueden estar en estado líquido, sólido, gaseoso, vapor, humos. ¿Y qué sucede cuando reaccionan con el medio ambiente? O tendrán ellas la capacidad de ingresar como sustancias puras o como compuestos en nuestro organismo. ¿Será que sí? Y, por ejemplo, ¿qué significará reactividad? Inflamabilidad, un poco más, corrosividad, toxicidad, porque yo lo he dicho públicamente, como decía este señor, el padre de la toxicología, el señor Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, solo depende de la dosis. Sí, bien, estoy de acuerdo, pero ya va, hay químicos que de por sí su propiedad, ya sea por el estado físico en que se encuentra o su propia estructura química, como es el elemento, es tóxico de por sí, o es corrosivo de por sí, es inflamable, o es reactivo, puede explotar de por sí. No es que, no, es que, mira, cuando está en estado sólido no es tóxico, y cuando está líquido no es tóxico, pero cuando está gaseoso, allí sí. Hay químicos que definitivamente, estando en estado sólido, líquido, sólido, o en humo, en vapor, en aerosol, siempre va a ser tóxico, o va a ser inflamable, o va a ser corrosivo. Porque de esto va a depender, como lo decía, el pH que pueda tener, el tamaño de la molécula que pueda tener. Aquí van a entrar en juego estas propiedades químicas. Y adivinen qué,
Ustedes son los que tienen que informar, ustedes son los que tienen que saber de esto para informar al trabajador en la industria a la que se expone a todos estos químicos. Entonces, ya no es solo que importa el estado físico de la materia, sino también la propiedad química de la materia a la que te enfrentas. Y vuelvo y repito, de la materia química a la que te enfrentas simultáneamente. Tienes que tener cuidado con todos estos estados físicos. ¿Por qué? Porque algunos de estos químicos o de estas materias son reactivas, otros son inflamables o corrosivos o tóxicos, o todos al mismo tiempo. O alguno de ellos puede tener dos características al mismo tiempo, o tres características, o todas al mismo tiempo. Entonces, lo complejo, lo bonito, lo sencillo de esto es que, bueno, no sé, para mí es que esto es bellísimo. Entenderlo te da la capacidad de saber, como lo he dicho también públicamente muchas veces. Cuando tú conoces a tu enemigo, tú lo atacas por el punto débil, no por el punto fuerte. Por ejemplo, tratar de cambiar la materia química. Pudiera ser, pero mira, si introduzco un cambio para evitar que esa materia química, por ejemplo, contacte a mi trabajador, chévere, ya coloqué una barrera, hice un espacio. Ok, también hay transformación, pero simplemente con haber hecho esto quizás fue más económico, fue más rentable y permitió al trabajador conservar su salud, que lo he dicho también, el trabajador debe estar saludable para ser productivo. Les comenté, por supuesto, de los plaguicidas. Por ejemplo, los plaguicidas. Los plaguicidas tienen la capacidad y han sido clasificados, han sido estudiadísimos desde hace muchísimos años, quizás unas centenas, no sé, y por supuesto tenemos conocimiento de plaguicidas utilizados en la Edad Antigua. Estos plaguicidas son de esos químicos capaces, por sus propiedades químicas, de convertirse en materiales peligrosos o constituirse como materiales peligrosos, materiales tóxicos y corrosivos, materiales tóxicos, corrosivos e inflamables, no tanto reactivos, dependiendo de las condiciones, habría que ver, ¿okay? Hablando de estas propiedades químicas de la materia. Pero con los plaguicidas, y vuelvo ahí repito, ¿qué será de aquellas personas que están en empresas donde se sintetizan o fabrican o comercializan o se distribuye todos los plaguicidas en toneladas? Estamos hablando de toneladas. ¿Qué será de las personas que están fumigando, asperjando plaguicidas? ¿Qué será de las personas que están expuestas donde hay riego, donde hay fumigación con plaguicidas, por ejemplo, con avioneta, o por ejemplo, donde hay fumigación industrial? ¿Qué será de las zonas aledañas? Y de nosotros que estamos comiendo esos alimentos con residuos de plaguicidas, porque esta clasificación, que también invito a que todos las puedan repasar, no es mi mayor objetivo hablar de ella, pero las características físico-químicas, las características físicas, las características químicas de estos plaguicidas, no es lo mismo si está en forma líquida, sólido, no es lo mismo si está en forma de gas. No es lo mismo para un plaguicida esta propiedad física de tener viscosidad o de tener volatilidad, no va a ser la misma. Y de hecho la industria, al tratar de conocer a la sustancia, trata de buscar inclusive hasta vehiculizantes, incluso hasta aditivos en las formulaciones comerciales para que el provecho, el objetivo al que están buscando del plaguicida, de la sustancia química o de esa mezcla comercial sea efectiva, o sea aprovechable. Yo estoy buscando matar ratones, busco raticidas. Ok, ¿qué será lo mejor? Mira, tengo aquí una sustancia, un compuesto, una mezcla que tú la puedes utilizar en forma de gas y mata a todos los ratones. Puedes utilizar un sólido que es atractivo para los ratones y ellos llegan y se lo comen y entonces ellos se desangran. Por hablar de, por ejemplo, raticidas, no sé, bueno, sí sé, perdón, raticidas warfarínicos, cumarínicos, raticidas anticoagulantes. Hay de los gaseosos, ahí tendríamos fosfina, tendríamos otros gases. Ah, fíjate cómo entonces, si tú conoces el estado físico de la materia, puedes buscar un objetivo aprovechable, pero ya va, yo no soy ratón, el trabajador no es un ratón. ¿Y qué implicará para mí esos tatucitos, quizás los granulados, las tabletitas que agarra el ratón para comerse? Depende.
Tú sabes y tienes conocimiento que, por ejemplo, en la industria en la que estás expuesto, donde se fabrican esos raticidas, por ejemplo, en estado sólido, hablando de la tabletita, de que se comen los ratoncitos, que la agarran con su patita. Ajá. Tú sabes y tienes conocimiento de que ese sólido no se está disgregando, no está llegando a tu piel, no los estás inhalando. Esos microparticulados sólidos, ten cuidado. Y cuando hablamos de dosis letal 50, que se refiere a esta dosis oral, que puede ser inhalatorio, que puede ser a través de la piel, inclusive en la mucosa oral, en la mucosa oftálmica, ¿qué dirás de las distintas absorciones para que sea capaz de matar el 50% de la población de los expuestos, como se dice en la teoría de la dosis letal 50? Pero ya va, estas dosis relacionan tiempo de exposición también, relacionan frecuencia de exposición también, relacionan la cantidad, por supuesto. Y luego te dice cuál sería la respuesta. Muchas veces la respuesta es la enfermedad, pero muchas veces también depende de si es hombre, si es mujer, es decir, biológicamente eres masculino, eres femenino, eres una persona femenino, pero no es tu mismo organismo a los 14, 15, 18 años, a los 20, a los 40, a los 60 años, y tenemos fumigadores de esas edades. Entonces la intensidad de la respuesta no es la misma tampoco. Y ya no depende allí de la propiedad física, de la química quizás sí. Porque yo puedo quizás con mi reacción orgánica a mis 20 años de mejor manera defenderme, pero a los 40 no tanto, y a los 60 menos, y menos si no me han cuidado, menos si el empresario no ha tenido la voluntad de proteger al trabajador, que tiene, esto es muy delicado. A nivel internacional esto es muy delicado y esto está en tribunales internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo, está muy bien definido y está muy bien estudiado, y casos y ejemplos tenemos muchísimos. Entonces, intoxicaciones por plaguicidas, miren, millones, quizás millones de afectados, y solo estoy colocando ejemplos, porque hubiera podido tomar, no sé, hidrocarburos, metales, toda la tabla periódica de los elementos. Hubiéramos podido hacer el ejercicio así, y bueno, luego lo colocamos por allí. Pero todos estos plaguicidas afectando a personas que trabajan en la agricultura, sí se sabe, sí está sabido que pueden también matar, dañar la salud de los trabajadores. Pregunta, ¿los plaguicidas son tóxicos sin umbral o con umbral? ¿Qué tiene que ver esto con los efectos no observados y con los efectos más bajos observados, y a qué dosis se observa con cada plaguicida? Porque pudiéramos colocar todo el ejemplo con los alimentos, con las sustancias químicas, con aditivos. Solamente les dejo ahí esta pincelada para que usted empiece a empaparse de lo que sería ello. Y propiedades físico-químicas de las sustancias puras, chéverísimo que las tengamos como sustancias puras, pero el problema es que yo soy una mezcla que reacciona a una mezcla de sustancias puras, de sustancias que son compuestos, y de mezclas también, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, cuando tú estudias química y propiedades químicas de la materia y estudias propiedades físicas de la materia, qué chévere, mira, la densidad, el punto de fusión, ebullición, solubilidad. Muy bien, por separado, didácticamente, qué bueno que la encuentres así. Pero tú reaccionas como mezcla a una mezcla de cosas que están en las industrias. Por ejemplo, benceno, tolueno, sileno, etilbenceno y muchos otros más que pudiéramos mencionar aquí, como por ejemplo solventes, destilados, derivados del hidrocarburo, conservan algunas propiedades físicas del hidrocarburo original, del petróleo, conservan algunas propiedades químicas del hidrocarburo original. Perfecto, del petróleo, chévere, vienen de allí. Por eso somos capaces de revertir, por ejemplo, el plástico. El plástico inclusive viene del petróleo, qué chévere, qué bueno. Sacamos de allí los polímeros. Y de hecho somos capaces nuevamente de convertir del propio plástico hasta gasolina. Y eso todos ustedes lo saben, y hay trabajadores, perdón, hay industrias que lo están haciendo. Pero ¿y qué pasa?
con los trabajadores que están en esa industria, allí expuestos a ese polímero plástico. Bueno, vamos a reciclar todo el plástico y vamos a llevarlo a gasolina. No es que esto ya casi no tiene, esto no tiene plomo, ¿ok? Perfecto. ¿Y el plástico qué sustancia química tiene? Que tú estás allí con ese polímero llevándolo a gasolina. O por ser un reciclaje del plástico, esa gasolina que viene del reciclaje no es tóxica. No tiene que ver eso. Tiene sus propiedades físicas, tiene sus propiedades químicas, esa gasolina que viene del reciclado plástico también. Entonces, ¿con qué se come esto, César? ¿Y para qué estás hablando de todo esto? Este es el problema. ¿Cómo puedo yo saber si estoy expuesto a sustancias peligrosas en mi lugar de trabajo? Que si estas sustancias, que si todo a lo que yo estoy expuesto en mi hogar, en las industrias, tienen algunas de estos pictogramas, tiene alguna de esta señalética, tiene alguna de estas, oye, trabajador, mira, te voy a mostrar estas imágenes. Si yo estoy expuesto a esto, definitivamente son sustancias peligrosas. ¿Quién tiene que ser capaz de explicarme la multiplicidad de exposición? Probablemente tú que estás en este conversatorio. Segunda pregunta, problema. ¿Cómo puedo saber si estas sustancias las estoy absorbiendo? ¿Cómo puedo saber si está haciendo daño en mis pulmones, en mi piel, en otros órganos? ¿Cómo puedo saber si está produciéndolo en los 3 sitios al mismo tiempo y en otros órganos? Entonces, para esto está la información, para esto está las propiedades físicas y químicas, para comprender inclusive hasta estos pictogramas y comprender la diferencia entre peligros y riesgos, ya sea un físico, líquido, materia, como esté la propiedad física. Pero tú entendiendo las propiedades físico-químicas, es explosivo, es comburente, es inflamable, es tóxico, es sensibilizante, es irritante, es un plaguicida neumoconiótico, es carcinógeno, mutágeno, es tóxico para la reproducción, porque ya ahí sí empieza todas las propiedades toxicológicas. Pero dependían de comprender y dependieron de comprender las propiedades físicas y químicas de cada material, de entender la viscosidad, la volatilidad, la fuerza de cohesión, el pH, el tamaño molecular, la mezcla que puede tener, porque pudiéramos tomar, ahí sí digo yo, toda la tabla periódica y empezar a mezclar y a formar óxidos, y a formar anhidros, y a formar ácidos. Ustedes saben mejor, más de química que yo. Pero ¿y qué tiene que ver esto con el que está expuesto? Entonces no se olviden nunca que la toxicología se trata de personas que están expuestas a químicos que tienen propiedades físicas y que tienen propiedades químicas. Y por ejemplo, hay algunas clasificaciones que nos presentan incluso hasta de los residuos, porque dicen, no, yo utilicé la materia prima y ahora tengo el producto final. Y todo ese residuo, ¿qué vas a hacer con ese residuo? Porque ese residuo también tiene una propiedad física y también tiene una propiedad química que le confiere algo quizás que sea peligroso para el ambiente, tanto para las personas que están expuestas. Por ejemplo, aquí está esta clasificación, CRETI o CRETIP, como lo quieran pronunciar, que son sustancias corrosivas, que son sustancias reactivas, perdón, o explosivas, tóxicas y inflamables, perdón. Inclusive como biológicos, que está aquí la B, lo pueden encontrar. Finalmente, casi para finalizar, ya diría yo sí, verdaderamente, quiero que tomen en cuenta que en la química hay algo que se llama permanencia o persistencia, tanto de los compuestos orgánicos como de los compuestos inorgánicos, porque de los COP se habla muchísimo, pero ¿y de los SIP? Nadie está hablando de los SIP. Y hoy mismo, lamentablemente, los inorgánicos, fíjense, los inorgánicos son permanentes. Mercurio, todo el plomo que está en el ambiente, todo el arsénico que está en el ambiente. Pudiéramos colocar la tabla periódica con los elementos, por supuesto, que sean más abundantes y que puedan permanecer en la naturaleza. Yo no digo que no son peligrosos, son muy persistentes, son altamente tóxicos, transportados a larga distancia, se bioacumulan en nuestro organismo. Chévere que hablemos de los compuestos orgánicos persistentes, pero, perdón, de los inorgánicos también tienes que conocer. ¿Y qué propiedades físicas tendrán los inorgánicos?
¿Qué propiedades químicas tendrán los inorgánicos? También tenemos que conocerlo. Coloquemos solo el ejemplo del mercurio. Siempre le digo a los alumnos, mira, del mercurio no es lo mismo que esté líquido, sólido. El gas es el que me importa. El vapor que se está liberando de ese mercurio que tú conoces de la tabla periódica, ese es el que más está haciendo daño. Puede tomar el cubo de mercurio en su mano, que la absorción por piel casi es nula, quizá un 5%. Puede comerse la gota de líquido del mercurio y la absorción oral es casi nula, quizás menos de hasta de un 80%. Entonces, el mercurio nos dice, mira, esto es material peligroso, es contaminante, es un inorgánico persistente. Bien, pero ¿y las personas que están expuestas allí? Entonces, en toxicología hablamos de química, hablamos de física. Tanto incluso que para decidir el equipo de protección individual que se va en último caso a colocar al trabajador, porque primero tienen que estar los controles de ingeniería y en el medio de difusión, y por último en el trabajador, ¿ok? Pero ya va, no es lo mismo exponerse, utilizar un equipo de protección para un líquido, para un sólido, que para un gaseoso. Y ustedes lo saben porque existen máscaras con filtro, pero esos filtros es ¿para qué? Para un gas, para un vapor, para un microparticulado. O tienes allí quizás una niebla, un rocío, o tienes una bruma. Entonces, hasta para decidir el equipo de protección individual o personal que tú vas a utilizar en el trabajador, en último caso, hasta allí está la química, hasta allí está la física en toxicología. Y esto casi nadie lo dice. Casi nadie habla de esto, de las propiedades físicas y químicas, del pH, del tamaño molecular, de la densidad, de la viscosidad, de las fuerzas de cohesión, de la volatilidad que pueda tener un químico, del punto de fusión, ebullición. Ok, chévere, perfecto. Pero ¿y qué implica eso para mi organismo? Que yo soy una mezcla. Yo mismo tengo sólidos, líquidos y gaseosos en mi cuerpo. ¿Ya? Y de hecho me preguntaron, no hace mucho, doctor, ¿y el oxígeno que está en nuestro organismo circulando en la hemoglobina? ¿Eso está en qué? ¿En forma sólida, líquida o gaseosa? ¿Qué dirían ustedes? Allí dejo la pregunta en el aire. Esta ha sido mi disertación, mi exposición, mi compartir. Gracias a todos los que nos escuchan ahorita, los que nos escuchen. Casi nadie me conoce como doctor de Pool, sino como doctor Veneno. Sin embargo, ahí les dejo mi correo por si acaso quieran contactarme, o a través de Opción Médica y algunas redes, alguna página profesional donde me puedan encontrar. ¿Ok? Ha sido un placer, un gusto para mí, de verdad. Casi nunca se habla de esto y me dio oportunidad de hacerlo el día de hoy con Opción Médica para Uruguay y, por supuesto, todos los que le siguen, todos los países. Gracias, profesora. Los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes y buenas noches para todos. Para mí también es un placer que me permitan acompañarlos durante este proceso, y gracias infinitas a la invitación a Opción Médica y al doctor César. Entonces aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de efectos a la salud, un tema que hasta hoy todavía conversaba con César en cómo lo íbamos a abordar, porque es un tema bastante amplio. Entonces, bueno, esperamos que lo disfruten y que lo pudiésemos acotar de la mejor manera. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí, doctora, se ve excelente. Perfecto. Bueno, entonces, como bien César les decía y hablaba de un montón de variables y un montón, digamos, como de balotas que tenemos en el aire, nosotros la vamos a tener que tener en cuenta para poder determinar si eso representa o no un efecto a la salud. ¿Por qué? César, a ustedes cuando les hablaba de la dosis letal, cuando nos hablaban sobre la capacidad que tiene el agente químico de generar una lesión orgánica, después nos hablaban por allá al inicio si estaban en sólidos, en líquidos, ¿cierto? ¿Recordamos todo eso? Todo eso me permite saber cuál es el órgano, Diana, que yo voy a tener que impactar, o cuál es el órgano al que yo voy a ir a vigilar, o al que debo ir a hacer rastreo. Entonces, por eso todas esas variables son supremamente importantes y pues gracias a Dios César nos lo pudo abordar ampliamente. Y bueno, multisistémico, porque los agentes químicos, si bien
Algunos pueden tener un solo órgano diana o un solo foco. También podemos tener múltiples órganos lesionados al tiempo. Eso hace que nosotros tengamos muchos más retos en la identificación temprana de esas enfermedades. Las características propias es qué capacidad tiene ese agente químico, como si bien hablaban del mercurio a lo último. Cuando el mercurio se evapora, generamos ese mercurio atomizado. ¿Y a dónde va? Miren que él nos decía, por piel no tiene mucha absorción, gástrica tampoco, entonces nos vamos a esa vía inhalada. De ahí hacia dónde va, qué lesión genera ese mercurio, o ese mercurio no lo estamos comiendo no como mercurio metálico, sino que lo estamos comiendo como alquilmercurio cuando comemos un pescado contaminado. Entonces, ¿qué características están? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son las condiciones locativas del puesto de trabajo o que la acción que tiene el individuo con respecto a ese contaminante para que nosotros podamos decir, bueno, sí, esta es la probabilidad o esta es la posibilidad de generar una lesión en ese organismo? Antes de empezar a hablar en los efectos a la salud de los individuos, quisiera que habláramos un poquito de biomarcadores, que es la manera en cómo nosotros vamos a tratar de reconocer ese contaminante, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿qué es? Esto hace parte de esa toxicocinética, de todas esas características físico-químicas que pasa ese agente químico dentro del organismo. Entonces, yo ya cómo lo voy a cuantificar. Ese agente de riesgo, ¿cómo llega a ese individuo o a ese trabajador? ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Qué voy a tener entonces nosotros ahí para poder pararnos y decir, este es el metabolito, este es el xenobiótico que yo voy a cuantificar en sangre o en orina? Nosotros podemos tener entonces un ambiente de trabajo que lo vamos a identificar, o un ambiente, digamos, donde hay un individuo, vamos a reconocer, a verificar el agente químico que está, buscamos todo lo que nos decía César, determinamos si hay una biotransformación en el organismo para que nosotros podamos decir, venga, me voy a ir por el mismo metabolito, es decir, yo voy a medir mercurio, o voy a medir mercurio, o voy a medir alquilmercurio. ¿Qué es lo que voy a cuantificar? ¿Qué es realmente la necesidad que yo tengo para investigar en ese cuerpo? ¿Y eso qué nos da? Nos da dos variables. Cuando yo no tengo efectos adversos, nosotros nos podemos ir por algo que denominamos como un monitoreo biológico. Simplemente hace parte de un recuento, de una verificación de que nuestros controles están siendo efectivos. César nos dijo a lo último, ojo, los elementos de protección personal es lo último. Tenemos otro tipo de controles. Venga, verifiquemos si todos también esos controles, aparte en ambiente que se hace con otra ciencia, nosotros desde salud, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un tipo de biomarcador para determinar si esos controles están siendo efectivos o no. O por el contrario, cuando yo tengo unos efectos adversos, cuando ya mi individuo tiene algún signo o algún síntoma, pues a mí me va a llevar o a una vigilancia médica estrecha o simplemente a un diagnóstico clínico. Con ese panorama, nosotros ¿qué vamos a decir? Venga, ¿cuál es ese biomarcador ideal? Entonces hay que tener claridad en que nosotros tenemos varios biomarcadores que ya se los voy a decir. Ese biomarcador ideal es que tenga una muestra sencilla. Yo no voy a hacer un aspirado de médula ósea, yo no me voy a ir por allá a atornillar ese huesito y a sacar lo que hay en la mitad para simplemente determinar si tengo un riesgo o no con respecto a un hidrocarburo aromático, ¿cierto? Posiblemente podamos generar unas muestras en orina que son más fáciles para el individuo, menos invasivas, menos costosas, son fáciles de analizar, tenemos que validar si son o no son específicos. Esas medidas preventivas son válidas o no, representan para nosotros ¿qué? Yo no puedo hacer una batería de paraclínicos, es decir, yo no puedo hacer un montón de exámenes si yo no tengo un foco específico. Yo no puedo ir a bombardear a un trabajador o a un individuo porque si me sale algo alterado y yo no lo espero, porque no es algo que yo ya haya identificado o reconocido, pues me voy a perder, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que nosotros seamos conscientes de qué es lo que quiero cuantificar, qué es lo que voy a determinar, porque el biomarcador no se va a usar para distinguir si esa exposición es o no es peligrosa, si el nivel que hay en ambiente es o no riesgoso. Aquí tomamos de la mano a una ciencia hermana que es higiene industrial o higiene ocupacional, que siempre nos va a acompañar en este proceso médico
cuando nosotros tenemos que dar un pasito más allá, sobre todo en medicina laboral, ¿cierto? Siempre nos vamos de la mano, no nos mide efectos nocivos, él simplemente nos va a ir dando una linealidad, nos confirma un resultado, un pronóstico, un pensamiento de esa línea de vigilancia que nosotros vamos llevando en el tiempo. Entonces nos comprueba esos elementos de protección personal, nos detecta unas exposiciones no laborales. Con todo ese panorama tiene que quedar demasiado claro esta palabra. Este control es complementario al monitoreo ambiental, no es específico. Si yo tengo un fenilmercaptopurínico en orina alterado, no significa que yo tenga una exposición o una intoxicación por benceno. Si en el ambiente yo no encuentro benceno, porque pueden ser muchas cosas. Puede ser que ese individuo consuma mucho cigarrillo, o sea, un fumador pasivo, y de ahí es donde yo tenga la fuente del hidrocarburo. O posiblemente él conduce una moto. Entonces esa moto también hace que esté con la combustión incompleta que tienen todos los vehículos, y como la mayoría son a gasolina o a diésel, pues entonces ahí también vamos a tener parte del hidrocarburo, ¿cierto? De esa inhalación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en mente para qué se utiliza el biomarcador y cómo lo voy a usar. Entonces eso nos lleva a este panorama. Tenemos tres tipos, realmente hay más biomarcadores, pero digamos que los específicos o los que más se usan son estos tres. El biomarcador de exposición es simplemente aquel en que me va a dar exactamente al agente químico o al metabolito que yo quiero cuantificar. Yo puedo medir mercurio y en el organismo yo puedo cuantificar el mercurio. Yo puedo cuantificar mercurio en sangre si quiero identificar la cantidad de mercurio que estoy ingiriendo, ya sea por el consumo, digamos, de peces al lado de un afluente que está contaminado por una minería ilegal, porque ustedes saben que tenemos un convenio en Minamata, que en el caso de Colombia y varios países latinoamericanos hacemos parte de él, donde está prohibido el uso del mercurio. Sin embargo, hay minería ilegal que tiene, y como bien nos los explicaba César, es persistente, o sea, ahí se va a quedar, y como ahí se queda, el ecosistema continúa en la cadena y nosotros no lo podemos ingerir. Entonces, ese es el primero, cuando yo tengo el mismo. Otra situación es cuando yo puedo cuantificar un metabolito activo. Entonces nos devolvemos un poquito nuevamente a la exposición de César. Cuando yo tengo la absorción de un agente de riesgo, pongamos el ejemplo del tolueno, cuando yo ingiero inhalo el tolueno, él va a pasar al organismo y va a ser metabolizado, ¿cierto? Entonces por allá entra a funcionar el hígado, el riñón y otro montón de células que van a transformar, ¿cierto? Van a desdoblar lo que tenga ese tolueno, y yo voy a poder encontrar varios. Puedo encontrar uno de exposición directa, que sería el tolueno en orina o en sangre, pero hay un metabolito que se llama ortocresol. Ese ortocresol es un metabolito activo, pero es específico del tolueno. Entonces ahí podemos decir que es ese biomarcador de exposición. Lo que yo quiero cuantificar en ambiente lo puedo corroborar en ese individuo. ¿Qué no es uno de exposición? Cuando yo tengo varios agentes químicos que se metabolizan en el organismo y tienen productos intermedios que son comunes. En el ejemplo de los aldehídos. Los aldehídos, entonces tenemos acompañamientos de formol, de glutaraldehído, de acetaldehído. Ellos en su proceso metabólico sacan algo denominado formato, formol o ácido fórmico. Yo podría cuantificar cualquiera de ellos en orina, pero yo no tendría la claridad o la exactitud a cuál de esos agentes de riesgo es, porque los tres pasan bajo la misma línea. Entonces espero que eso vaya quedando claro para que ustedes puedan tener opciones o claridad, sobre todo cuando ustedes van a entrar a vigilar, cuando toman la decisión de con qué me voy y por qué lo voy a hacer. Posiblemente yo sí necesite mediciones indirectas y diga, no, definitivamente yo necesito saber si sí tengo tanto formaldehído y si el cuerpo está produciendo más. Recuerden que nosotros, para generar las bases nitrogenadas orgánicas, también sacamos formaldehído. Es decir, que internamente, como decía César, nosotros también producimos químicos. Hay biomarcadores de susceptibilidad, que son aquellos que hacen a todos los individuos vulnerables.
Entonces aquí tenemos todas las alteraciones genéticas enzimáticas o cuando nosotros tenemos algún déficit de una enzima, una enfermedad que no deja que funcione bien, alguna connotación, por ejemplo, cuando tenemos deterioros del citocromo P450 o cuando tenemos alteraciones en la proteína C reactiva, ¿cierto? Eso hace que nuestro organismo no metabolice igual que el resto de organismos o el resto de estudios. Eso hace que nosotros a menor dosis o con menos exposiciones o a menor tiempo podamos hacer manifestar la enfermedad antes de tiempo, ¿cierto? O antes de lo que nosotros esperamos, simplemente por etiología de la enfermedad. Y cuando hablamos del biomarcador de efecto, es eso que nosotros vamos a ir a buscar a los paraclínicos. Volvámonos otra vez al ejemplo de los hidrocarburos, que lo puso César cuando habló del tolueno, el sileno y el benceno. El benceno es un leucemoide, es decir, el que produce cáncer en la médula, ese es su órgano diana, genera anemia plástica y síndromes mieloproliferativos, es decir, que me baja todas las líneas celulares, entonces mi cuerpo empieza a tener bajita defensa. Si bien yo con el benceno puedo tener un biomarcador de exposición, que es el TT mucónico y el fenilmercaptopurínico, ambos en orina. Para el tolueno les dije que tenemos el tolueno en sangre y en orina y tenemos el ortocresol. Y para el sileno, si no me equivoco, es la suma del mandélico más el glicólico. Cuando nosotros podemos hacer eso, también nos podemos ir al paraclínico. Y si les dije que daba anemia plástica, pues ¿por qué me voy? Pues me voy por un hemoleucograma, ¿cierto? Y nos vamos a ir a mirar esas líneas cómo están, cómo está esa línea roja, cómo está esa línea blanca, cómo está esa línea de plaquetas. Y cuando yo las empiezo a ver bajitas, que eso se llama pancitopenia, o cuando yo voy teniendo una penia en específico, yo puedo ir diciendo, venga, probablemente tengo un síndrome benzoico, ¿sí? O una alteración por un hidrocarburo aromático. Así yo puedo ir buscando de cualquier otro, hay algunos que tienen alteraciones renales, neurológicas, ¿cierto? Algún síntoma de un trastorno, neuroconductual. Eso hace que a mí me empiece a prender la alarma y poder decir, hey, venga, si yo tengo la exposición a ese agente de riesgo, pues venga, pensémoslo o venga, busquemos cómo lo vamos a encontrar. En conclusión, con estos biomarcadores, ¿qué tenemos que saber? Ahí están los 3 ítems. 1, que podemos estimar en un órgano diana o en un biomarcador en específico si tenemos o no tenemos una exposición. Si esos marcadores me pueden alterar paraclínicos y yo puedo tener algunos diagnósticos tempranos. Y lo último es cuáles son las consideraciones o las variantes que yo puedo tener entre ellas. ¿Sí? Segundo panorama que queremos conocer, que César nos habló también de él, es de esa identificación rápida y oportuna. Nosotros en Latinoamérica nos venimos pegando mucho al sistema globalmente armonizado, que era todos los pictogramas que nos estaba mostrando César, y también tenemos la connotación de ese rombito, ¿cierto? Este rombito, que es el de la NFPA, el azulito, que es el que corresponde a efectos a la salud, esto salió para los bomberos norteamericanos, entonces por eso nosotros estamos en desmonte de la NFPA, porque esto es un rombo que me habla a mí es de cómo me preparo para atender una emergencia, más no me da un indicador de peligro. Pero estos sí me van dando indicadores de peligro. Esto que ven acá es todo lo que nosotros o Latinoamérica, qué versión del sistema globalmente ha adoptado. Cada uno de nuestros países tiene legislación que nos hace cumplir ese sistema globalmente armonizado, donde nosotros identificamos a través de frases H ese peligro rápido, entonces ahí nos van a dar efectos físicos, nos van a dar efectos al ambiente y nos van a dar efectos a la salud, donde podemos hablar de cancerígenos, de sensibilizantes, de tóxicos agudos, mortales, de efectos reproductivos, ¿cierto? Un montón de efectos que a nosotros nos pueden ir dando o prendiendo alarmas de decir, hey, venga, yo puedo ir verificando o hablar con mi trabajador o con la persona que se está exponiendo para que sepamos cómo lo vamos a prevenir. De Latinoamérica, Chile, que tiene un sistema de químicos diferente, está muy alineado, digamos, a lo que es el REACH de la Comunidad Europea. Sin embargo, tiene su similitud con el sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Es multisistémico, ahí pueden ver que hay varios.
esta era parte de las preguntas que yo le decía a César, venga, ¿cómo lo enfocamos? Porque entonces podíamos hacer la presentación hablando de algunos, incluso pensamos en abordar los químicos más comunes como hidrocarburos, metales, algunos aldehídos, un poquito de pesticidas. Después nos devolvimos y dijimos, bueno, no, de pronto nos quedamos corticos y es más, mejor hablar por sistemas, entonces van a ver que la vamos a abordar por sistemas. Pero esta diapositiva o este slide, esta ayuda es para que ustedes tengan claridad sobre que nosotros debemos reconocer, entrar a valorar, a verificar ese contaminante que genera, que produce, a dónde va, para que realmente nosotros podamos hablar específicamente de uno. Si bien los grupos familiares hablan de semejanzas, como yo puedo hablar del grupo grande de hidrocarburos aromáticos policíclicos, o podemos hablar de los clorados, podemos hablar de los aldehídos, o podemos hablar de pesticidas en general, yo también me puedo ir uno a uno, que es la realidad. Si bien nosotros nos parecemos, en mi familia somos 3, yo soy hija única, yo me parezco a mis padres, sin embargo, cuando entramos a reconocernos a cada uno de los 3, los que me conocen saben que soy muy diferente a mis papás. Entonces eso hace que dentro de la misma familia de contaminantes, pues unos podamos ser más malitos que otros, ¿cierto? Ejemplo supremamente claro, el benceno es el más maluquito de los hidrocarburos aromáticos simples. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Simplemente, ¿qué exposición tenemos? Eso nos lleva a nosotros una dosis y nos van a dar una respuesta, ¿cierto? Esta respuesta es orgánica. Pero esta dosis no es tan sencilla de sacar. Nosotros desde el sector salud, ¿qué tenemos que identificar? Venga, ¿cuánta dosis se queda en ese organismo? Y esa dosis se queda en el organismo cuando yo tengo una cosa que se queda almacenada, ¿sí? César habló en sus últimas diapositivas de biopermanencia, ¿cierto? Y lo que queda en ese organismo. ¿Qué se quedó allá? En el cuerpo. ¿Por cuánto tiempo se queda y en dónde? Y tenemos que mirar el cuerpo cómo barre. Clearance es barrer. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene mi cuerpo para poder sacar eso? Entonces, yo tengo tos, yo tengo estornudos, ¿cierto? Yo puedo tener mocos. Cuando me caen o son irritantes, yo empiezo a toser, a estornudar, empiezo a lagrimear, me empieza a picar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para barrer, para poder determinar cuánto quedó? ¿Sí? ¿Cuánto quedó en esa dosis? Esto me habla de esa biopersistencia y cuál es la capacidad de mi organismo, que son 2 procesos físicos y químicos que ya ampliamente lo habló César, cómo intervienen en ese proceso para que en los últimos nosotros podamos llegar a esta respuesta. Por eso, ¿se acuerdan que en una de las primeras diapositivas decíamos, ojo, que los biomarcadores no me hablan exactamente de esta exposición? Es un paralelo entre ambos y poder llegar a una conclusión entre ambos. Ahora sí entremos en materia. Empecemos con la cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular tiene un montón de afecciones. Las que más conocemos son esas que ustedes están viendo ahí. Entonces, por decir, para el tema de arritmias, la acetona, el tolueno, el cloruro de metileno, el tricloroetileno, son los que tienen más bibliografías en que me dice, ojo, estos químicos me van a producir arritmias. En aterosclerosis tenemos TNT, monóxido de carbono, para patologías coronarias el disulfuro de carbono, tenemos un poquito de berilio, igual que para el cor pulmonar el berilio también, digamos, es el de mayor impacto. El de hipotensión sistémica podemos hablar de la nitroglicerina o el dinitrato de etilenglicol. Entonces, miren que yo ya, a pesar de que puedo decir, tengo una cardiotoxicidad, tengo muchos químicos que generan una lesión orgánica, hay algunos que yo sí tengo la especificidad. Eso nos va a pasar con absolutamente todos los sistemas orgánicos. Nosotros tenemos un debe gigante con la sociedad porque todavía nos falta estudiar más, todavía nos falta entregar muchos más resultados. De algunos químicos nosotros no sabemos eso que produce y estamos a la espera de que los estudios o los hallazgos empiecen a decirnos cuál es realmente lo que debemos esperar. De otros simplemente tenemos macro, por decir, cuando nosotros hablamos de cardiotoxicidad, estamos hablando del etanol, bisfenol A, solventes, acetonas, metilcetona, cadmio, cobalto, se me vienen más, bario, plomo, también el níquel, manganeso. Entonces miren que ahí yo ya sé que tienen un impacto sobre ese organismo, sin embargo no tengo la claridad como tengo cuando digo que el tolueno me da específicamente una arritmia.
Vámonos a abordar entonces el pulmón. El pulmón creo que es de los que más tienen, de los que más enfermedades podemos descubrir o podemos identificar. Cada uno de nuestros países nos va dando a nosotros también unos lineamientos desde seguridad y salud en el trabajo o medicina laboral. A nosotros nos van diciendo cómo calificar, cuáles son las enfermedades de origen laborales, pero digamos que también desde la parte clínica nosotros sabemos o reconocemos de medicamentos y de condiciones que me pueden generar estas patologías. Entonces nosotros acá podemos decir generales, la acroelina, abrasivos de aluminio, polvo de aluminio, amoníaco, arsénico, asbesto, berilio. Hay como muchos metales, ¿cierto? O tengo todos los metales como cogidos, pero bueno, estaño, tungsteno, todos esos me van a dar una toxicidad pulmonar. El polvo de carbón, ¿cierto? La silicosis o la antracosis, polvo de algodón, isocianatos, sílice, talco. Pero también les puedo decir, hey, venga, el enfisema, el humo del cigarrillo, el polvo de carbón. Podemos hablar de asbesto, de sílice, de metales pesados, en específicos para enfisema. Para la hipersensibilidad pulmonar, ojo que con sistema globalmente armonizado a nosotros nos dicen cuáles son sensibilizantes dérmicos y cuáles son sensibilizantes respiratorios. Eso me lleva a que ustedes empiecen a pensar en un sensibilizante con la exposición repetitiva. Con esa exposición de varias veces, ¿qué me va a pasar en el tiempo? Pues que se materialice esa enfermedad en un trabajador, ¿sí? Entonces hay que protegerlo también más. Esa hipersensibilidad pulmonar me la va a dar el zinc, cobre, manganeso, son los más comunes, ¿cierto? Hay otro montón, pero pues son como los que se me van viniendo a la mente, chicos. Cuando hablamos del neurológico, el neurológico tiene también creo que una gama muy amplia, porque el tema de hidrocarburos es muy amplio, ¿cierto? Y lo podemos dividir como en muchas fracciones, pero por decir nosotros podemos hablar de los organofosforados con la inhibición de la colinesterasa. En las neuropatías, el metilmercurio del que hemos hablado tanto, el arsénico, bismuto, cianuro, nuevamente el etanol. Acuérdense que el etanol es lo que denominamos como un alcohol malo o un alcohol adulterado. El manganeso, la quinina, la streptomicina, todos esos hacen parte de esas lesiones neuropáticas. Lo que es parkinsonismo no es que me dé una enfermedad de Parkinson, sino que yo tengo movimientos repetitivos, ¿cierto? O unos movimientos atáxicos. Eso es muy común con el monóxido de carbono, con el bisulfito de carbono también. Tenemos en generales aquí cloroformos, óxidos de etileno, el formaldehído, ¿cierto? El lundano, que lo usaban mucho en los tiempos pues antiguos como sedantes y para poder generar intervenciones, el lundano genera problemas neuroconductuales. Tenemos metanoles, óxidos de etileno, los solventes orgánicos. ¿Qué vamos a entrar? Miren que hemos hablado de muchos que se repiten. Cuando empezamos a ver todos esos repetitivos, nosotros tenemos que ir pensando a la par, venga, ¿qué examen le voy a hacer? Yo al monóxido de carbono le puedo hacer un biomarcador, yo puedo hacer carboxihemoglobina, solo en 5 horas. Después de 5 horas, la hemoglobina vuelve a su normalidad porque el oxígeno vuelve. Pero si yo me voy de la dosis del monóxido de carbono, ya me voy a esperar una afección pulmonar porque se roba todo el oxígeno y puede producir muerte. Entonces, empecemos a sopesar qué es más importante, que a pesar de que todos los sistemas orgánicos son vitales y son importantes para nuestro funcionamiento, siempre tenemos que pensar cuál es lo primero que yo tengo que vigilar o qué es lo primero que yo voy a ir atendiendo. Cuando hablamos del sistema hepático, lo más común son los sorbentes orgánicos. Los sorbentes orgánicos tienen un metabolismo hepático y a la par lesionan esos hepatocitos, que es esa célula que hay ahí dentro de ese órgano. Los hidrocarburos halogenados, naftalénicos clorinados, el estireno, medicamentos como dioxinas o nitrosamidas. Nuevamente el arsénico. Aquí es otro importante también, el arsénico viene para este tema. Radiaciones ionizantes, no es nuestro foco, pero también se ve afectado. Hacemos necrosis hepática supremamente fácil.
con dosis altas, inclusive con el acetaminofén por el NAPQI, cuando tenemos consumos demasiado altos porque es de los medicamentos más seguros. Sin embargo, como decía también César cuando mencionó a Paracelso, todo puede generar lesión, incluido el agua. Cuando nosotros tenemos un paciente o un trabajador con algunas condiciones como una cetocidosis diabética y damos demasiado líquido, pues hacemos una intoxicación hídrica, ¿cierto? Y se nos va un paciente simplemente porque dimos agua. Y si nosotros empezamos a buscar contaminantes químicos como el agua, que realmente no tienen mucho impacto, descuidé de las primeras diapositivas que le decía, ojo con la susceptibilidad. Miren que son todas las variables que en cada uno de los factores debemos revisar, debemos estar pendientes, analizar en detalle cada uno de esos agentes de riesgo. Cuando ustedes piensan en la función renal, por los riñones pasan también la gran mayoría de metabolitos activos o inactivos, la mayoría de agentes químicos, porque terminan un proceso de eliminación. Entonces, muchos de ellos también van a tener un impacto sobre ese riñón. Cuando yo también hago un impacto en ese riñón, puedo tener un impacto colateral en otros órganos diarios. Entonces, cuidado con el tipo de toxicidad que tenemos. Acá es de donde yo he descubierto que tenemos, digamos, como el de los debes más grandes, porque digamos muy específicos para la insuficiencia renal, he encontrado dos, aricina y el trinitofenol. Sin embargo, tengo muchos que me dicen que son nefrotóxicos. Entonces ahí volvemos otra vez con la cascada. Por eso cuando hablando con César les decía, hagamos específicos. Vámonos a hablar entonces por hidrocarburos, porque se han dado cuenta que muchos son hidrocarburos y muchos son metales. Entonces, venga, lo había pensado inicialmente, hagamos la intoxicación aguda, intoxicación crónica y les damos el biomarcador, pero dejábamos muy suelto el resto, ¿cierto? Porque es que entonces no son los mismos, otra vez los componentes inorgánicos, otra vez los componentes biológicos, todas esas otras cosas que nosotros tenemos que vuelven a impactar. Acá los pesticidas son un foco importante también, como esa nefrotoxicidad, sobre todo en túbulos distales. Entonces me altera también el metabolismo del líquido y puedo terminar en una insuficiencia renal con diálisis o podemos terminar con edemas masivos, con fallas cardíacas por alteración de líquidos. Y si tengo adicionalmente una fuente física que requiera también de un manejo adecuado de líquidos, hago que mi trabajador esté, digamos, como quedadito, ¿cierto? Como en deuda, porque él simplemente no lo va a manejar adecuadamente. Cuando nos vamos al sistema dérmico, por lo general encontramos sensibilizantes en su gran mayoría. Por eso vemos que muchos generan dermatitis alérgica. No sé si ustedes conocen, para los que lo conocen tengan en cuenta, en el TLB de la CGIH y en el sistema globalmente armonizado, tenemos referencia a este sistema en especial. En el sistema globalmente armonizado me sale como sensibilizante dérmico y me sale con toxicidad aguda dérmica, ¿cierto? Incluso algunos hablan un poquito de categorías y de vías de ingreso. Y en los TLBs me van a hablar sobre DSEN. El DSEN es el sensibilizante térmico cuando hablamos en las anotaciones. Entonces, ojo, porque esa anotación usualmente me habla es sobre una dermatitis alérgica, y si vamos a tener la prueba de skin o cuando se refiere a piel es porque tiene una absorción dérmica. Aquí encontramos látex, níquel, neomicina, polimicina, aminoglicósidos, los aldehídos, mercurio, algunos metales pesados. En las quemaduras hay muchos que son irritantes, ¿cierto? Los que son irritantes y sobre todo los que tienen una característica corrosiva, usualmente tienen una quemadura en piel cuando están muy concentrados. Cuando hablaban de mezclas, en las mezclas también es muy importante verificar las concentraciones y las diluciones que tienen. Un ejemplo, los ácidos. Los ácidos se vuelven relevantes cuando están muy concentrados en una mezcla, porque entonces ahí yo voy a poder tener
quemaduras, ¿cierto? Y no solamente quemaduras en piel, sino también puedo tener una quemadura oftálmica en caso, pues, en córnea de que me llegue a caer una gotita. El sistema inmune, que es una de las bases, digamos, de nuestro organismo cuando se ve afectada, aquí tenemos muchos disruptores endocrinos que todavía no están asociados a una toxicidad tan específica que me digan, venga, este me va a dar tal lesión orgánica, pero ustedes lo pueden encontrar en bases de datos o cuando identifican los riesgos como un disruptor endocrino, es que me van a generar como un tipo de inmunosupresión, ¿cierto? Entonces podemos hablar de tipo de glándulas o podemos hablar de hipersensibilidad o que me baja la línea de celular, como hablábamos en el tema del benceno, que bajaba toda la línea roja, la línea blanca y la línea de plaquetas, ¿cierto? Cuando yo tengo toda esa caída celular, yo soy más propenso a patologías. Entonces aquí están todo el tema de hidrocarburos aromáticos policíclicos por el anillo bencénico. El benceno es el anillito solo y los otros aromáticos entonces tienen como unas colitas que ahí es donde empezamos a ver la diferencia si es tilbenceno, si es sileno, pues y los otros, ¿cierto? El tetracloruro de carbono, supremamente importante también para este. De los pesticidas, los organoclorados y los organofosforados con los piretroides son los que más tienen o más se enfocan en la disrupción endocrina. Esto me lleva a que ustedes también tengan en mente los riesgos de adición. En toxicología nosotros debemos conocer, como ustedes se han dado cuenta, hay muchos que comparten sistemas, ¿cierto? Muchos metales pesados, hemos hablado muchos hidrocarburos, muchos pesticidas, ¿cierto? Ha sido como repetitivo en todas las ayudas o en todo lo que hemos venido conversando en esta, que como media horita. Eso que nosotros vamos encontrando, ustedes también tienen que pensar. 1 más 1 es igual a 2, riesgo de adición, suma de cuando éramos chiquitos. Eso se llama riesgo de adición. Cuando yo tengo el mismo órgano diana afectado, lo puedo realizar. Eso me lleva a que la probabilidad sea el doble, el triple o el cuádruple, dependiendo de cuántas fuentes de riesgo tengo para ese mismo órgano diana. Sin embargo, como es en el caso del tricloroetileno, con el benceno me lo potencia. ¿Qué pasa? Que no me dicen cuánto lo potencia. Pero entonces cuando lo potencia, recuerden que no es 1 más 1 igual a 2. La probabilidad es mucho más alta. Entonces yo puedo triplicar o quintuplicar esa probabilidad de riesgo. Supremamente importante, porque nosotros muchas veces podemos decir, no, estamos supremamente bien. Yo tengo exposiciones a gasolina, a humos diésel y a cigarrillo. Tengo 3 fuentes ahí mencionadas con los mismos agentes de riesgo. Todas esas fuentes hacen que yo tenga un impacto mayor. Pensemos en si yo tengo una fuente física, para el caso de los ototóxicos. Los solventes orgánicos tienen lesión óptica. Y si yo tengo una fuente de ruido que también produce una lesión auditiva, que se llama hipoacusia neurosensorial, eso me aumenta la probabilidad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, sí, estoy bien. En el ambiente está bien cuantificado, no representa un riesgo. Pero si en ambas variables estoy en el límite, cuando las sumo, supero la unidad. Y cuando supero la unidad, eso me lleva, ojo con esto, a pensar en que yo sí tengo un riesgo para ese individuo. Entonces yo ya no me puedo quedar solamente analizando un solo agente de riesgo, sino que tengo que mirar la totalidad. Entonces piensen, muchachos, que nosotros en qué tenemos que pensar, en que nuestro trabajador o nuestra personita es un todo. Esa personita trabaja, estudia, tiene una vida, tiene unos intereses. Todas esas situaciones o todas esas connotaciones intervienen en un mismo órgano, en un mismo proceso orgánico, porque yo no me puedo cambiar como me cambio de camiseta, yo no me puedo cambiar y decir, voy a trabajar y me cambio de cuerpo. Entonces, todo lo que yo haga se involucra en ese mismo individuo y tiene los mismos efectos. Ejemplo, entonces, en los hematopoyéticos. Aquí es el ejemplo supremamente claro porque los que tienen más impacto son los hidrocarburos y muchos medicamentos. Todos los hidrocarburos y algunos de los metales son o producen mieloma agudo. Para este año,
el TLB viene bajando. He hablado mucho del TLB y es porque nosotros tenemos unos valores límites permisibles. No sé en sus países, ahí me disculpan porque no encontré, pues o no hice tan detallado la investigación de cada uno de sus países, pero nosotros nos llevan a unos parámetros en los que nos comparamos. Tenemos los MAK, que son los alemanes, tenemos los valores límites permisibles, que son los españoles, tenemos los de la CGIH, que son americanos, tenemos unos de NIOS que se llaman PEL, tenemos unos WIR que son de la IHA y tenemos unos RIL que son de las 8. Con todos esos con los que ustedes se comparan, con el que se quieran comparar, ustedes saben que eso viene de unos estudios científicos y unos estudios académicos, que es donde la mayoría de la gente no se enferma. Pero ¿qué pasa? Esos también tienen sesgo, chicos, porque a nosotros no nos evaluaron a todos, simplemente son poblaciones. Hay que entrar a revisar si escogieron todas las poblaciones. Si los americanos han estudiado población latina, población asiática, población africana, población europea, igual que los límites que están en Europa, para que nosotros podamos decir estamos en igualdad de condiciones. Si no, tenemos un sesgo de selección. Sin embargo, nosotros en Latinoamérica no producimos tantos estudios académicos, tantos estudios científicos, porque somos un poquito más reservados con la información, porque nos da un poco más de susto, entonces nos tenemos que pegar a ellos. Entonces, ¿cómo nos lo vamos a revisar? Nos vamos a ir a mirar ese benceno en cuánto está, ese etilbenceno en cuánto está, que vienen bajando todos los límites de comparación, los estandarizados y los no estandarizados. Entonces ustedes empiecen a comparar nuevamente ambiente, vulnerabilidades, toxicocinética de todos ellos, cuáles son los órganos diana. Si bien el etilbenceno, el sileno, el tricloroetileno no generan anemia aplásica, sí disminuyen la línea. Al disminuir la línea, me pueden sumar a la anemia aplásica o a los síndromes mieloproliferativos que me produce el benceno en específico. Los que producen injuria, que la injuria, todo el mundo me pregunta, ¿usted por qué mete injuria? Que eso es como todo raro. Aquí tenemos los derivados de los salicilatos, los nitrobencenos, fenoles y el óxido anhidríxico. Los derivados del salicílico se utilizan mucho en salud, entonces, ojo cuando también tenemos individuos con consumo de medicamentos. No podemos aislar la parte laboral de la parte de salud o la parte individual o común del trabajador. Entonces hay que estarle preguntando, ¿usted qué consume? ¿Por qué consume medicamentos? Ojo cuando tenemos trabajadores con enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas me llevan a un consumo crónico de medicamentos. Ese consumo crónico de medicamentos también es un producto químico o incluso ellos pueden consumir tés, matas, no sé cómo ustedes lo denominen, pero toda esta ola natural también tiene una toxicidad que también puede afectar, potenciar o sumar al riesgo del efecto químico. Las hemólisis, el gas aricina, plomo, cobre, arsénico, producen sangrados masivos porque bajan mucho las plaquetas. Incluso ellos empiezan a hablar de síndromes hemolíticos cuando están por debajo del 150, te alertan para que ustedes empiecen a pensar en que el agente químico que posiblemente tenga la exposición está representando un riesgo en ese trabajador. Entonces, o tenemos que hacer mejores controles o debemos hacer controles en el ambiente para poder verificar qué tenemos. Los efectos reproductivos los podemos separar, algunos no están tan específicos. Aquí nosotros podemos encontrar cuando verificamos o identificamos indicaciones de riesgo como mutagénicos o teratogénicos. Entonces, ojo con el teratogénico, porque si bien no es un efecto específico en la persona, en la mujer que en el momento lo está inhalando, sí es un producto de ella, porque termina siendo en el desarrollo de ese embarazo. Entonces, ese producto teratogénico, ¿en qué va a afectar? En una alteración muscular, neurológica, o que tenga afectaciones en el crecimiento, o que se pueda adherir el óvulo en el útero para que pueda generar el embarazo completo o su gestación completa, o pueda generar abortos espontáneos.
o simplemente nos dicen que en los femeninos tenemos alilina y el estireno, que son aquellos que van a generar alteraciones se me fue la palabra, me disculpan, en los ovarios, entonces por ende nosotros no vamos a poder ovular adecuadamente. Ambos el disulfuro de carbono, ojo con el disulfuro de carbono, plomo, níquel, benceno, que son de los más repetitivos. No sé si se han dado cuenta de que hemos repetido algunos y cuáles son ellos, para que entonces lo tengamos mucho más presentes, porque es una vigilancia un poquito más compleja, pero más estricta. Cuando hablamos de alteraciones gastrointestinales, los benzoaldehídos, el berilio, el bromometánico, hexaclorano, acronitrilo, óxido de propileno, son los más fuertes o los más específicos o los que requieren menos dosis para las alteraciones gastrointestinales. Las alteraciones gastrointestinales, cuando hablan de cáncer, a veces se asocian a un cáncer no directo del estómago o de los intestinos, sino que también hay otro tipo de cáncer que me vuelve más vulnerable al sistema gastrointestinal. Entonces, cuando ustedes estén revisando sus notas o cuando estén en una base de datos verificando, revisen bien cuál es el tipo de cáncer que puede generar, porque entonces nosotros empezamos a combinar las alteraciones gástricas o con la irritación crónica del estómago, que puede producir ulceraciones, que se puede traducir en un cáncer, o simplemente que esa acidosis también me pueda llevar a un desarrollo o a una invasión por metástasis mucho más fácil. Los oculares por lo general son irritantes. Los irritantes son aquellos que a nosotros nos van a hacer lagrimear, moquear un poco más. También tenemos aquí muchos solventes, tenemos un tema de isocianatos, que son algunos secantes, hablamos de fenilefrina, cocaína, algunos alcoholes, algunos ácidos, hay poquitas bases que son generadoras de lesión ocular, pero eso me va a llevar a que entonces nosotros, ¿qué tipo de toxicidad tenemos? Las alteraciones del nervio óptico son un poquito más fuertes, no son tan asociadas, digamos, como a que cae sobre el órgano, o sea, no me cae la gota o no tengo el vapor que entra en contacto con esa córnea o con ese tejido ocular, sino que cuando yo tengo la exposición a solventes orgánicos, al disulfuro de carbono, al hexano, al etilenglicol, al sildenafil, ojo cuando se pasan con el sildenafil, la amiodarona, el inesulid, todo esto hace que ese nervio óptico empiece a ponerse más pequeñito y entonces empiezo a tener dificultades en la vista, simplemente por un deterioro de ese nervio. Las alteraciones en retina, el plomo, porque el plomo puede depositarse muy poquito, pero cuando se deposita el plomo en la parte ocular es muy tóxico, el disulfuro de carbono nuevamente, el metilmercurio, entonces este no es el mercurio atomizado que estábamos hablando en la ponencia anterior, sino que estamos hablando del mercurio que es ingerido, los organofosforados, los carbamatos, nuevamente el hexano y los solventes generan esas alteraciones en retina. Los osteomusculares prácticamente son más descritos en la literatura como parte de la teratogenia. Entonces no se los voy a repetir, ¿sí? Cuando ustedes estén viendo las alteraciones en puntual del teratogénico, revisen si es una afectación osteomuscular. Pero en el adulto podemos hablar que es de la metilcetona, el cloruro de etilo, el estroncio o el metilbutilcetona, generalmente hacen osificación. Entonces las articulaciones son las que empiezan a sufrir más. Entonces empezamos a ver un tipo de artritis que se combina mucho, de origen común. Entonces nos desviamos del tema porque no tenemos en cuenta cuáles son los químicos que pueden generar esas toxicidades en nosotros. Para ir resumiendo, nosotros tenemos un panorama supremamente amplio, ¿cierto? Quisiéramos haber podido darles más detallado, de pronto en otra ocasión,
si se da la oportunidad, hablamos de un tema más estrecho, no tan amplio, porque pues hablar de uno a uno es muy complejo, entonces es mejor seleccionar grupos o familias de las que sean de su interés para que ustedes vayan buscando. Sin embargo, es importante que ustedes se queden con este macro, que es, nosotros tenemos un piso de sustancias químicas que antes hablábamos de su estado, ¿sí? Y de sus condiciones físico-químicas que las deben reconocer para ambos lados. Cuando nosotros nos metemos al tema de ambiente, cuando ustedes en una empresa reconocen, o en sus casas, reconocen cuál es el inventario de sustancias, fíjese en la IARC. La IARC es la Agencia Internacional para el Cáncer, la OMS a nosotros nos entrega unas monografías, tenemos 119 sustancias o componentes o agentes cancerígenos, ahí tenemos entre biológicos, factores físicos y muchos factores químicos que me están clasificados como grupo 1. El grupo 1 es el calificado o el determinado como cancerígeno en humanos. Eso les lleva a ustedes a una monografía, ahí les va a decir cuál es 118, 108, 104, la 7, la 4, lo que sea que ustedes quieran mirar, y después les va a dar un año. Esas monografías les van a dar el detalle de qué tipo de cáncer da y cuál es toda la bibliografía académica, cuáles son todos los estudios que la OMS tuvo en cuenta o ese grupo de investigación tuvo en cuenta para determinar qué generan cáncer. En ejemplo, la 118 que la mencioné es las de soldadura. Los humos de soldadura entran como cancerígenos, ¿cierto? Entonces ahí nos dicen que nos van a dar. Ah, la soldadura también aborda un tema de radiación ionizante, entonces nos dicen por qué entra la radiación ionizante y bajo qué tipo. El benceno nos va a hablar de todos los síndromes mieloproliferativos. El formaldehído nos va a decir por qué determinaron que el cáncer de senos paranasales es el foco para ellos. Sistema globalmente armonizado nos lo amarran a una frase de peligro. Las que son H300 corresponden a la parte de salud y la H350 es la que es probablemente cancerígena, ¿cierto? Entonces, ojo con esos dos, con grupo 1 y área H350 para sistema globalmente armonizado, porque con eso nosotros podemos generar un impacto inicial o generar una priorización del riesgo por cuál voy a ir. Yo puse acá TLBs, pero pues serían los límites permisibles. También es importante que uno pueda con el tiempo ir verificando la comparación de varios. Que me dice la OSHA, los americanos son los que más límites tienen, pero cómo se comparan con respecto a los europeos, qué tan cercanos o qué tan alejados están los unos de los otros, cuáles son más restrictivos, cuáles son más permisivos, ustedes por cuáles se quisieran ir. Eso nos lleva, como les digo, a una priorización. Desde mi caso yo se los puse desde cancerígenas a sustancias tóxicas. Las tóxicas son supremamente importantes, no para que me lo lleven a un sistema de vigilancia epidemiológica, pero un tóxico agudo, un tóxico mortal me lleva a una atención en emergencias, ¿cierto? A un proceso de seguridad, a un tema de que ustedes generen protocolos de intervención de cómo voy a intervenir el cianuro, porque yo no puedo vigilar el cianuro con el tiempo. No tiene sentido, igual que el monóxido de carbono. Pero yo sí puedo decir, venga, como es un tóxico agudo, es un asfixiante, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a atender al intoxicado con? Entonces ustedes dentro de sus procesos productivos o dentro de sus procesos laborales van a poder generar algunos estándares. La gestión del riesgo, todas estas áreas o todas estas ciencias hermanas, tanto para la medicina como para la toxicología, nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones con respecto a salud. Nosotros lo denominamos profesiogramas, pero es donde nosotros estructuramos a qué persona o a qué cargo, qué exámenes médicos le voy a hacer, qué pruebas complementarias les voy a hacer. No caigan en el error de hacer paraclínicos masivos. A todo el mundo le voy a hacer audiometría, a todo el mundo le voy a hacer visiometría, a todos les voy a hacer hemoleucograma, función renal, función hepática, porque cuando se me altera uno, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Es laboral? ¿Es común? ¿Es mío? ¿Es de la otra persona? O sea, ¿qué pasó? Pero cuando yo tengo claridad de que un contaminante genera alguna lesión en específico, entonces nos volvemos a los biomarcadores. Yo sé que es un biomarcador de efecto, entonces yo puedo decir, uy, probablemente es mío, y voy haciendo ajustes en esa intervención del riesgo. Y los sistemas de vigilancia, yo simplemente los voy haciendo basados en la necesidad de ustedes. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Cuál es su grupo poblacional? Yo no les puedo decir a todos los que estén expuestos les tengo que hacer un sistema de vigilancia,
porque los sistemas de vigilancia no son empaquetados, eso no es un enlatado que es igual para todo el mundo, esto es una camisa, un traje a la medida, y a la medida de esa compañía qué trabajadores tiene, cuál es ese oficio, ese químico, cómo se metaboliza, cómo está en el ambiente, si puede o no puede generar un impacto. Entonces, con todo eso o con todo ese escenario, es que ustedes van a jugar con esa primera diapositiva de todo esto que es multisistémico, multivariable, y que lo podemos vigilar de muchas maneras, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado, y nada. ¿Qué preguntas tienen? No sé si me pasé el tiempo. Excelente, al menos yo sí me di un bidón. Gracias, doctora. Ah, bueno, me alegra que te haya gustado por lo menos a uno. Con uno que me gusta me voy contenta. Muchas gracias a ambos por su participación. Ahí les están dejando comentarios en el chat, no sé si ustedes los pueden ver. Directo. ¿Qué les parece? Y aquí estamos viendo en el chat. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Yo soy Sofía, no me había presentado antes porque los presentó Karina a ustedes. Disculpen la voz y no prendo la cámara porque estoy muy enferma. Y bueno, por eso tengo la voz un poco tomada. Realmente fueron re interesantes las exposiciones de los dos y fue un honor para nosotros y espero que nos puedan seguir acompañando y que, bueno, les guste seguir brindando charlas con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, claro que sí. Y quería hacer un comentario más para la doctora. Aparte de, nada tiene que ver con la exposición, pero muy lindos sus lentes. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos trabajando en conjunto con ustedes por si, bueno, surge alguna otra instancia de este tipo, plantear alguna otra temática dentro de lo mismo, ¿no? Pero plantear alguna otra temática para seguir brindando este tipo de charlas. Perfecto. Muchas Claro que gracias. sí. Que tengan buena noche. Gracias.